Porque también tenemos que tener la capacidad de indignarnos y alzar la voz y decir que efectivamente fue el Estado quien mató a su gente. Todavía tenemos la esperanza al ser delitos que nunca prescriban, esta señora Dina Boluarte, conjuntamente con sus ministros, tarde o temprano, lleguen a ser encarcelados como el ex dictador y violador de derechos humanos, Alberto Fujimori. En ese entonces, quien era ministro de Defensa y que se ganó ese nombre de carnicero de los Andes, es el premier en este momento. La congresista Margot Palacios participó en un conversatorio tras un año de las muertes en Puno. Aquí manifestó que Dina Boluarte y Alberto Tarola terminarán en la cárcel, ya que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Además, también mencionó al señor Alberto Tarola, o mejor dicho, lo calificó como carnicero de los Andes. Escuchemos estas duras palabras de la congresista Margot Palacios. Muy bien, hermanos y hermanas, estamos llegando a la parte final de este evento que ha sido para hacer conciencia, para no olvidarnos que después del 7 de diciembre del 2022 el pueblo fue reprimido violentamente y ferozmente por un régimen que hasta el día de hoy continúa gobernando a ese pueblo que ha masacrado. Como ustedes veían en este reportaje, hemos visto cómo las necropsias de ley evidenciaban la utilización de armas de guerra, de AKM, fusiles que pertenecían en ese momento a la Policía Nacional del Perú, peritajes balísticos. Aquí no es que no ha ocurrido nada, y si hay instituciones que quieren seguirse o regirse por protocolos, eso es lamentable. Porque también tenemos que tener la capacidad de indignarnos y alzar la voz y decir que efectivamente fue el Estado quien mató a su gente, al pueblo. Y ahí están las necropsias de ley. Aquí nadie nos puede venir a decir que eso no fue hecho por el Estado y que sí hay un comando y que es Dina Boluarte y que hay en este caso un mando quienes obedecen las órdenes, que son los ministros del Interior, los ministros de Defensa y seguidamente los jefes policiales y militares a nivel nacional, quienes dieron órdenes a los policías y a los militares. Sabemos muy bien cómo se rige la actividad castrense. Ahí ningún subalterno decide porque quiere o porque voluntariamente se le ocurrió salir a disparar el 15 de diciembre, el 11 de diciembre, el 9 de enero del 2023. Eso es falso. Que hubo delitos que pueden configurarse y que muchos lo han señalado como delitos de lesa humanidad y que nunca prescriben. Y es por eso que por lo menos todavía tenemos la esperanza al ser delitos que nunca prescriban, esta señora Dina Boluarte, conjuntamente con sus ministros, tarde o temprano, lleguen a ser encarcelados como el ex dictador y violador de derechos humanos, Alberto Fujimori. Pero también queríamos informarles a ustedes que están presentes en este auditorio del Congreso de la República y quienes también nos ven en las diferentes plataformas digitales, de qué es lo que hemos hecho como bancada, como congresistas, porque también nosotros provenimos de estas regiones y para nosotros escuchar que mataban, disparaban al cuerpo de nuestros hermanos, de nuestros compoblanos, por supuesto era una indignación y a la misma vez también era una impotencia. Porque un pueblo que salía sin ningún arma, solamente con la voz o un cartel, pero quien salía armado con fusiles, con AKMs, eran los policías y militares a disparar a diestra y siniestra, como iracundos, como personas que pareciera
que el objetivo era asesinar y calmar al pueblo y meterle miedo al pueblo y que el pueblo jamás vuelva a salir a las calles, porque te estoy diciendo, si sales, te disparo. Y así fue. Murieron 49 hermanos, hermanas, peruanos y peruanas que no debemos olvidar jamás, hermanos. No podemos olvidar lo que sucedió desde el pasado 7 de diciembre del 2022 hasta los 3 primeros meses del 2023. Se hicieron un conjunto de documentos como corresponde a nuestra labor parlamentaria, a distintas instancias internacionales, como la Corte Penal Internacional, asimismo también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte también Interamericana de Derechos Humanos. Se envió asimismo también Amnistía Internacional, y no cuando ya habían sucedido las masacres. Se envió desde el 9 de diciembre indicándoles que en el Perú se estaba violándose los derechos humanos, se estaba arrestando a la población, se le estaba reprimiendo feroz, violentamente y haciendo uso de armas. Desde el 9 de diciembre del 2022, como bancada y diferentes despachos de Perú Libre, informábamos a diversos organismos internacionales y también a las propias instituciones como el Ministerio de Justicia, como el Ministerio Público, como la Defensoría del Pueblo, como dice ser, que defiende al pueblo. Asimismo también enviamos al Secretario General de las Naciones Unidas. Asimismo también se envió en este caso a varias organizaciones internacionales que ven el tema de derechos humanos, a la presidenta de la Fundación de Ayuda y Promoción de las Culturas Indígenas, como veíamos que eran asesinados y masacrados hermanos de pueblos originarios como Ayacucho, como Apurímac, como Puno. Era necesario que estas instancias internacionales conocieran que estaba habiendo en el Perú un exterminio a esos pueblos originarios que deberían ser protegidos por su Estado, pero que lamentablemente no lo hicieron. Al Ministerio de Justicia se envió más de 10 documentos. Al Ministerio de Defensa igual también indicando que cese la forma represiva, brutal, como la que venían actuando en contra del pueblo, un pueblo, como reitero, desarmado, un pueblo, como las investigaciones han dicho, que no significaba ningún peligro hacia los policías, hacia los militares, porque ellos no tenían objetos, armamentos que pudieran haberle dañado en un enfrentamiento. El pueblo estaba en desventaja. Quienes tenían las armas eran la policía y los militares, no el pueblo. Asimismo también se envió al Ministerio del Interior un sinfín de documentos que lamentablemente nunca ellos respondieron. Se envió a los diferentes parlamentos, a las organizaciones interparlamentarias que existe a nivel mundial, donde integran diversos diputados parlamentarios para que puedan ver y hacer algo, o por lo menos pronunciarse con respecto a lo que venía pasando en el Perú, y en el cual se veía claramente que había una represión, una violación a los derechos humanos, y que claramente nosotros hemos podido evidenciar a través de las diferentes redes sociales. Esas son las mejores evidencias. Los peritajes, las necropsias de ley no mienten, pero lamentablemente a más de 365 días de esos execrables hechos que enlutaron a todo el pueblo peruano, no solamente a Puno, Ayacucho o Apurímac, sino a todo peruano, no hay ningún detenido, no hay ningún sentenciado, a nadie se le ha sentenciado y hoy día la condena. No hay ningún responsable político, más bien en ese entonces quien era ministro de Defensa y que se ganó ese nombre de carnicero de los Andes es el premier en este momento, conduciendo la política de Estado,
conduciendo la política nacional, que alguien presumiblemente dio las órdenes también para que se disparara al pueblo peruano. Y me quedo con las palabras que señalaba hace un momento también nuestro expositor que tocó el primer tema de derechos humanos, el hermano Gustavo. Dina Boluarte efectivamente no tiene cara en la sangre, pero sí tiene la sangre del pueblo que mató en sus manos, y quien toque esas manos puede estar inmerso en acciones ilícitas. Tarde o temprano, esta señora va a estar en la cárcel, porque reitero, lo que se hizo con el pueblo fueron delitos que se puede configurar como delitos de lesa humanidad, y estos delitos nunca prescriben. Pero lo que tenemos que hacer nosotros de nuestros espacios es hacer incidencia, es siempre reclamar justicia, no callarnos. El día que nos callemos, habremos dicho que no sirvió de nada que nuestros hermanos de Ayacucho, de Apurímac, de Puno, murieran por justas reivindicaciones. Sí, reivindicaciones políticas, ya no sociales, porque el pueblo se ha dado cuenta que tiene que estar en los espacios donde se deciden qué se hace con el pueblo, donde se decide qué se hace con la educación, la salud, la agricultura. Y eso obviamente a los poderes económicos, políticos que siempre han gobernado el Perú no les gustó, porque se dieron cuenta que el pueblo ha llegado a tener una conciencia política, social y de clase también, y que sabe que la forma para cambiar su país, su pueblo, es estando en los espacios de decisión, en los espacios donde se decide, como en el Congreso, como en el propio Ejecutivo, siendo presidentes, siendo ministros, siendo congresistas, porque desde ahí tenemos que ser claros, se conducen los destinos de los más de 33 millones de peruanos. En memoria de nuestros hermanos de Puno, en memoria de nuestros hermanos de Andahuaylas, Apurímac, en memoria de nuestros hermanos de Ayacucho, que fueron víctimas de este régimen cívico-militar conducido por esta señora Dina Boluarte y otros, hacemos este evento para que nunca nos olvidemos de que los militares y la policía disparó contra nuestros hermanos que no tenían objetos contundentes u otro armamento que pudiera ocasionarle daño a estos militares. No debemos olvidar, nuevamente estaremos en peligro a que se repita la misma historia y esto se vuelva en un círculo vicioso. Gracias, hermanos, hermanas, por estar acá, reiterándoles que no debemos olvidar lo que el Estado, a través de la policía y los militares, hizo con nuestros hermanos. Eso no lo podemos olvidar y siempre debemos exigir justicia desde los espacios o en cualquier lugar en el cual nos encontremos. Ni olvido ni perdón para los que fueron víctimas de este régimen de Dina Boluarte y quienes hoy conducen con ella juntamente, lamentablemente, el destino del Perú. Muchas gracias a cada uno de ustedes y reiterándoles no olvidarnos lo que pasó con nuestros hermanos de estas regiones. Gracias y muy buenas tardes. Pero vamos a tener también un espacio musical que después de ello, de mi conclusión ya de esta participación, va a intervenir. Muy bien, ya escuchamos las palabras de la congresista Margot Palacios. En una de sus últimas palabras mencionó que reiteran que no habrá impunidad, ni olvido, ni perdón contra los responsables políticos ni materiales de estos hechos de sangre, ¿no? Aquí ha mencionado que en algún momento la señora, presidente Dina Ercilia Boluarte Segarra estará en prisión, ¿no? Además también se refirió al señor Alberto Tarola con una frase que también se ha popularizado bastante como el carnicero de los Andes, ¿no? Entonces, el día de hoy, ese conversatorio por parte de la congresista Margot Palacios, acompañado también con representantes de la Defensoría del Pueblo, también con su colega, el congresista Flavio Cruz Mamani,
Somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.